Les invito a que por mientras vayan buscando en sus Biblias el libro de Filipenses. Busquen ahí en sus Biblias Filipenses capítulo 1 y vamos a estar desde la sección del versículo 19. Filipenses capítulo 1 desde el 19 al verso 26. Y quería tomarme unos minutos, amada iglesia, para poder dar un pequeño anuncio breve, rápido, en nombre de la familia Reyes Vallejo, que ellos tuvieron la pérdida de Miguel Reyes, padre, esposo, ¿verdad? Él es tío político de mi esposa. Ellos están agradecidos con el cuerpo pastoral, con la iglesia, por haberles prestado el local para realizar su culto fúnebre. Así que en nombre de la familia Reyes Vallejo, ellos están agradecidos con todos ustedes por ese servicio tan afectuoso y amable que prestaron en este tiempo de dificultad y de sufrimiento y dolor por la pérdida de Miguel Reyes. Y bien, hermanos, sin duda, a pesar de las luchas, a pesar de las adversidades, nosotros tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir enfocados en esa meta, en ese llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo Jesús. Y tenemos que perseverar en esto con gozo, con alegría, a pesar del dolor. Y sin duda esto es impulsado, y estoy seguro que esto es impulsado por el conocimiento que nosotros podemos tener de quién es Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones la frustración, el sufrimiento entra en nuestras vidas, penetra en lo más profundo de nuestro ser, el afán de las múltiples tareas y las decisiones diarias, ¿no? Y más aquellas que tomamos de manera equivocada, muchas veces solo traen dolor y desesperanza a nuestra vida. Pero esto no es nada nuevo, el sufrimiento y el dolor no es nada nuevo en este mundo. Salomón nos narra de esta pequeña reflexión cíclica del dolor y el sufrimiento que hay en este mundo, ahí en su libro de Eclesiastés. Pero entonces la pregunta que surge, ¿cómo debemos responder nosotros ante el dolor y el sufrimiento? Y básicamente Salomón en Eclesiastés responde simplemente con las siguientes palabras: depende de Dios y teme a Jehová. Teme a Jehová y depende de Dios en todo momento. Hermano, Él quiere que vivamos sabiamente a la luz de su palabra, con la esperanza de una vida eterna que se vive hoy. Hoy nosotros estamos viviendo y nos estamos preparando para esa vida eterna que tenemos en Cristo. Cuando tú vives para Cristo, cuando tú te deleitas en el presente, en el hoy, mientras esperas en el mañana, sabes que a pesar entonces de la muerte, hay un provecho aún mayor. Hay algo que viene después de ella. Y solo aquellos que temen al Hijo, que temen a Cristo, tienen esta esperanza de ser aprobados y resucitados en aquel día para la gloria de Cristo. Y todo esto, hermanos, cimienta las bases para el dilema existencial que Pablo va a expresar de los versículos 19 al 26. En lo cual, si les soy muy sincero, me siento muy identificado con Pablo en todas estas palabras. Pues mi anhelo, así como Pablo, era estar con Cristo y es estar con Cristo. Pero también, hermanos, Pablo tenía un profundo compromiso con el progreso del evangelio aquí en este mundo. Él estaba comprometido con el evangelio de Cristo en este mundo. De este modo, entonces, las expectativas de cada momento para él, de cada momento de su vida, tenían que ver o giraban alrededor del reino de Dios, de la proclamación de su evangelio. Él reconocía entonces que para vivir en este mundo que está atado, que está sujeto al pecado y lleno de dolor y sufrimiento,
él tenía que depender del Espíritu Santo en cada paso que él daba. Por ello, entonces, vivir para Pablo era Cristo y morir era o significaba estar con Cristo. Y esto era mucho mejor. Mostrando entonces que su vida, al igual que la muerte de él, tiene el único propósito supremo de glorificar a Dios en todo momento. Y eso para Pablo era ganancia. Eso para Pablo era ganancia. Por eso hoy, hermanos, yo quiero animarles, yo quiero presentarles entonces a través de la vida de Pablo 3 modelos entonces que llenarán de esperanza tu corazón. Llenarán de esperanza tu corazón mientras tú vives en este mundo que está sujeto a pecado en medio del dolor y el sufrimiento. Tú puedes tener esperanza en Cristo y hay una esperanza en Cristo. Como lo dice Filipenses entonces 1 del 19 al 26. Y estos 3 modelos son: número 1, un modelo de esperanza; número 2, un modelo entonces de compromiso; y número 3, un modelo de confianza. ¿Les parece entonces, hermanos, si vamos ahí a la palabra de Dios en Filipenses capítulo 1, versículos 19 hasta el 26? Y miren ahí, dice la palabra de Dios: porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez en vosotros. Oremos, hermanos. Señor, grande y maravilloso eres tú, Señor. Tú eres el motor que nos impulsa a vivir en este mundo, Señor. Tú eres la guía, la luz, Señor, que nosotros podemos seguir confiadamente y perseverar en ese camino que tú ya has trazado, Señor. Podemos perseverar en ese conocimiento tuyo, Señor, que nos prepara para la gloria eterna mientras vivimos en este mundo que está sujeto a pecado, que tú has sujetado a pecado, Señor. Ayúdanos a tener esperanza por medio de tu palabra, Señor, y que tu palabra hable a nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y podamos ser edificados, confortados y animados, Señor, a vivir vidas justas y piadosas delante de ti mientras estamos aquí en este mundo. Bendice a mis hermanos y dame sabiduría a mí también, Señor, para poder predicar tu palabra con fidelidad, Señor. Ayuda a mi mente, Señor, a tener claridad en todo momento, Señor, mientras tu palabra es expuesta, Padre, y que tu palabra, que tiene el poder y la autoridad sobre nuestras vidas, sea la que transforme nuestra alma y nuestra mente, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ponernos entonces un poco en sintonía, vamos a entrar en contexto de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Y hemos recorrido desde la oración inicial de Pablo en el capítulo 1, del versículo 3 al 11, hemos destacado que la unión y el gozo de la proclamación del Evangelio deben prevalecer en la vida de la iglesia. Hemos visto hasta cómo la vida y las prisiones han servido, las prisiones de Pablo y la vida de Pablo han servido para hacer avanzar la causa del Evangelio.
Hemos visto entonces cómo transformando estas adversidades en oportunidades, Dios usa todo esto para que su nombre sea glorificado. Hemos analizado, recuerdan el domingo pasado, las motivaciones, qué es lo que está detrás de nuestro servicio. Vimos entonces cómo desde la envidia hasta el genuino amor y cómo estas motivaciones diferentes influyen en el impacto de la vida de la iglesia. Unas traen desunión y la pérdida del gozo, la otra trae unidad y gozo a la vida de la iglesia. Y ahora entonces en esta sección que Pablo se va a introducir del 19 al 26, avanzamos entonces y vemos que Pablo está gozoso y expresa un gozo por el anuncio del Evangelio de Cristo que va mucho más allá de las intenciones. Nos enseña que el progreso del Evangelio trasciende las circunstancias humanas. Por ello, exploraremos entonces cómo esta visión de Pablo afecta nuestras expectativas. Afecta nuestras expectativas personales y nuestra relación con Cristo. Y vamos a profundizar entonces en la esperanza, en el compromiso y en la confianza como fundamentos de una vida que glorifica a Dios en toda circunstancia. Entonces, hermanos, ¿les parece si examinamos ahora nuestro primer modelo entonces para una vida que tiene esperanza en Cristo mientras vive fielmente en este mundo? Y miremos esto entonces. Un modelo entonces de esperanza. Ahí en el versículo 19. Del versículo 19 al versículo 20 vamos a estar hablando acerca de este modelo de esperanza. Y en esta sección, en esta nueva sección de la carta de Pablo, se pone de manifiesto entonces el tema predominante de la esperanza futura que nosotros tenemos en Cristo. El cambio que nosotros vamos a ver, Pablo ha estado viniendo hablando de forma presente y ahora la forma en que él va a hablar tiene que ver con aspectos futuros y esto resalta el enfoque de la esperanza que Pablo tiene en Cristo. Lo que Pablo está apuntando y lo que Pablo quiere decirnos y que es de mucha importancia para nuestra vida, y si usted puede recordar esto de este punto, habré triunfado, digo yo, ¿sí? En la predicación. Pablo dice: si su gozo permaneció intacto en medio de las adversidades actuales, entonces su gozo no debería de disminuir ante futuras pruebas. Pablo estaba convencido de que Dios entonces controla el futuro y que en consecuencia entonces los resultados futuros, los resultados del mañana están garantizados y seguros en Dios. Y miren ahí el versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Y miren ahí en esta pequeña sección, Pablo está mostrando su expectativa. En sus palabras, Pablo está encapsulando la continuidad del gozo que vimos anteriormente en el versículo 18. Es más, esta pequeña porción final, en el versículo 18, y me gozaré aún, la idea es ahí, y es más, me seguiré gozando, introduce esta nueva sección. Y Pablo habla de esta continuidad de gozo y su expectativa en el futuro. Esta expectativa está fundamentada en la certeza divina que resuena a través de la confianza que Pablo ha desarrollado en Dios. Y este conocimiento proviene entonces de una profunda fe en la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas. Y esto, hermanos, es similar a la confianza que Job mostró, ¿recuerdan? Job mostró que al esperar en Dios, él iba a ser vindicado en el mañana. Job confió en su presente y Dios lo vindicó en el mañana. Ambos, tanto Job y Pablo,
comparten entonces, miren, la convicción de que las adversidades presentes, tus problemas hoy, conducirán a una liberación final y a una vindicación en el día de Cristo. Esto refleja, hermanos, la promesa bíblica de que la perseverancia en el Evangelio culmina en una redención eterna. Tú estás fomentando una vida piadosa hoy que tiene provecho para la eternidad. Este paralelo entonces nos invita a mantener nuestra fe, nuestra esperanza en Dios, no importando las dificultades que nosotros enfrentemos. Esto nos asegura que al final de nuestra jornada, al final de tu batalla, al final de tu carrera, seremos recompensados y vindicados por nuestra fidelidad a Cristo. Y Pablo va a reflejar esta expectativa entonces con una alta dependencia de Dios. Mire ahí, más adelante, dice, hermanos, porque sé que vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza. Aquí vemos entonces, hermanos, cómo la oración y el soporte espiritual que Pablo estaba recibiendo fortalecen su dependencia en Dios. Las oraciones de los filipenses demuestran entonces también la unidad, porque aquí hay una estrecha relación, hermanos, entre las oraciones de Pablo del versículo 3 al 11 y las oraciones de los filipenses en esta sección. Y esto demuestra, hermanos, la unidad entre los creyentes en el apoyo mutuo, y la ayuda del Espíritu está relacionada entonces con la oración. Y subraya entonces que el mismo poder que resucitó a Cristo es el que fortalece a Pablo en sus tribulaciones. Y esto garantiza su perseverancia y su esperanza en el mañana, de su futura vindicación. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra redención, de nuestra resurrección en el futuro, como lo dice Pablo en Efesios 1, versículo 13. Y Pablo entonces, animado por la ayuda del Espíritu, se siente impulsado, se siente motivado a mantener entonces su anhelo, dice él, y esperanza. Y esto es una expresión, hermanos, que describe esa espera ferviente y su alta expectativa de no solo enfrentar su juicio al que estaba próximo a presentarse ahí con Nerón en Roma, sino también de recibir la recompensa eterna prometida por su fe inquebrantable en Cristo Jesús. Esta interacción entre la oración, el soporte del Espíritu y la esperanza en la vida eterna que Dios te otorga refleja la profunda dependencia de Pablo en el poder de Dios, similar entonces a cómo Job se mantuvo firme en su fe a pesar de las pruebas. Así, la dependencia en Dios manifiesta a través de la oración y la dependencia del Espíritu, que no importan los desafíos que nosotros enfrentemos. Nuestra entrega y dependencia deben estar basadas en esa gracia que nosotros hemos recibido y en que Dios controla todas las cosas. Podemos decir, hermanos, que los mejores resultados provienen de Dios. Y así como esto fue para Pablo en su momento, esto es también para nosotros hoy. Seremos sostenidos y declarados justos por Dios si nosotros con fidelidad perseveramos en la fe que hemos confesado. Y esto habla entonces y nos lleva a este propósito de Pablo. Miren ahí, que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por la vida o por la muerte. Pablo tiene una alta expectativa de los propósitos de Dios para su vida. La primera, dice él, es que él no será avergonzado. Pablo no será avergonzado.
Dado que Dios controla entonces los resultados, Pablo podía confiar en que nada ni nadie podrá desacreditarlo. Esto es equivalente a lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 8, cuando dijo: nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Además, y como alternativa a la vergüenza, Pablo confía plenamente que dentro de los propósitos de Dios y con la ayuda de su Espíritu, Él está más que capacitado para compartir con audacia el Evangelio de Cristo. Esto sugiere, hermanos, el deseo de que Cristo sea grandemente exaltado en todo momento. De este modo, entonces, Pablo tenía un claro propósito en su vida: solo Cristo sea glorificado. Y esto anticipa su llamado, que va a ser más adelante en el capítulo 2, a la humildad, en donde la humildad debe de gobernar sobre la vida de los creyentes. Por tanto, Pablo es un claro modelo de esperanza y perseverancia. Conocía que sus sufrimientos temporales en su cuerpo eran para la gloria de Cristo. Pablo expresa, ya sea por la vida o por la muerte, él dice: Cristo será exaltado. Cristo será exaltado en su cuerpo sin importar los resultados de su situación. Y esto debe animarnos como creyentes a demostrar también la misma esperanza que Pablo tenía. Esto debe animarnos y exhortarnos a confiar en los propósitos de Dios para nuestra vida. Recuerden que Dios proveerá el coraje y la valentía entonces para enfrentar cualquier desafío al que nosotros nos enfrentemos. Mientras tú buscas incansablemente la gloria de Cristo, Dios te da la ayuda por medio de su Espíritu para enfrentar todas tus adversidades diarias. Por ello, hermano, compromete tu vida y tu servicio al propósito supremo de la gloria de Dios. Al proclamar su evangelio, lo que nosotros hacemos, hermanos, es glorificar a Cristo. Tenemos que ser comprometidos en nuestro servicio a Dios. Y esto me lleva al segundo punto: un modelo de compromiso. Un modelo de compromiso. Aquí en esta sección, hermanos, que inicia en el versículo 21 hasta el versículo 24, articula perfectamente, hermanos, la idea que Pablo ha venido arrastrando acerca de la vida y la muerte mencionadas en el versículo 20. Aquí Pablo va a hablar entonces del dilema en que él se encuentra en ese momento y deja claro entonces que para él tanto la vida como la muerte son alternativas que tienen igual peso para él. Su uso entonces de la comparación entre una cosa y la otra, entre la vida y la muerte, sirve para aclarar entonces sus pensamientos y poder elegir aquello que es mejor. ¿Recuerdan el versículo 10? Miren ahí el versículo 10. Dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Y esto habla entonces, hermanos, de la determinación que Pablo tenía. Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. Esta oración pequeña pero profunda, hermanos, refleja la perspectiva personal que el apóstol tenía, pero también sirve como un potente ejemplo de determinación. Esta declaración entonces encapsula bien la esencia de su misión. Muestra que su existencia aquí en la tierra o su inevitable muerte están intrínsecamente ligadas a su relación con Cristo. Las palabras vivir y morir intensifican entonces el carácter personal de su declaración, lo que da entonces como resultado una relación activa, una relación continua que implica que cada momento de su vida él está decidido a dedicar cada momento
de su vida al servicio de Dios, a reflejar el amor de Cristo, a compartir de las enseñanzas de Cristo. Y este compromiso apasionado y decisivo ilustra entonces cómo para Pablo cada momento de su vida está guiado por el Espíritu, donde cada decisión y cada acción tomada está orientada hacia la glorificación de Dios. Así, su vida no solo refleja un servicio constante, sino también un modelo de cómo los creyentes pueden enfrentar su propia vida con esperanza y certeza, sabiendo que la muerte, lejos de ser un final para nosotros los creyentes, es una puerta hacia la verdadera ganancia, la eternidad con Cristo. Y esta determinación entonces se va a ver en las elecciones que Pablo tiene que hacer. Pablo dice: pero si el vivir en la carne es más fructífero para mi trabajo, entonces no sé cuál elegir. Pues entre los dos me mantengo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor, dice Pablo. Pablo presenta entonces una elección profunda entre vivir en la carne y morir. Y cada una tiene significados y consecuencias espirituales intensas. La expresión de Pablo ahí, en la carne, refleja una condición hipotética donde la vida se vincula entonces directamente con la continuación de su obra misionera en este mundo, lo cual entonces resultaría en una ventaja para el avance del evangelio. Aquí entonces la elección de quedarse en la tierra no es simplemente existencial, sino que resultará activamente y de manera fructífera, trayendo frutos espirituales significativos, puesto que le permite entonces a él estar aquí en la carne, seguir contribuyendo al crecimiento del reino de Dios, a la expansión del reino de Dios en este mundo, lo cual es descrito por sus palabras como un fruto digno de trabajo. La decisión de Pablo entonces de no revelar su elección personal añade entonces cierta complejidad al dilema que Pablo está expresando acerca de la vida o la muerte. Este no es solo un debate interno sobre preferencias personales, sino un profundo proceso espiritual que evalúa los beneficios eternos, pero también evalúa los beneficios temporales en este mundo. La ambigüedad entonces que hay en esta declaración subraya entonces esa tensión entre las realidades humanas y las divinas. Y aunque Pablo reconoce el valor de su vida terrenal en términos de ministerio fructífero, también percibe la muerte como una ganancia significativa, a lo que sugiere una unión más completa y duradera y directa con Cristo. Por ende, entonces, hermanos, este pasaje no solo demuestra la reflexión personal del apóstol Pablo, sino que también sirve como un profundo material de enseñanza para los hermanos en Filipo, así como para nosotros hoy. Nos enseña sobre la soberanía de Dios en la vida de los creyentes y la actitud entonces que uno puede adoptar frente a las incertidumbres de la vida y de la muerte. Para Pablo entonces cada resultado tiene un propósito divino, y su discusión abierta sobre la elección modela una fe que reconoce y acepta la soberanía de Dios sobre la vida y la muerte, destacando el compromiso continuo con el llamado de Dios independientemente de las circunstancias. Ahora, hermanos, el asunto está en nosotros también hoy. ¿Cuál es tu deseo? ¿Por qué tú deseas estar con vida?
¿Deseas tú vivir para la gloria del Evangelio y para la gloria de Cristo? ¿O deseas vivir entonces para, como dicen, desarrollarte como humano, para tener bienes materiales, para alcanzar grandes metas educativas y académicas? ¿Cuál es tu verdadera motivación de vivir? ¿Qué te impulsa a ti a vivir cada día? Y no estoy diciendo que estas cosas son malas, porque Salomón en Eclesiastés dice que el hombre debe disfrutar del bien de su trabajo. No estoy diciendo que estas cosas son malas. El problema es que muchas veces nos olvidamos y nos apartamos de Dios y nos concentramos en estas cosas en vez de utilizar todo lo que Dios ha puesto en tus manos para la gloria del Evangelio. Tú tienes que tomar una decisión, y este es el tercer subpunto que vemos acá. Pero permanecer en la carne es necesario por causa de ustedes, dice Pablo. Si tú deseas vivir, ¿cuál es el motivo de tu vida? ¿Quieres glorificar a Dios con tu vida? ¿Quieres servir a su pueblo? ¿Quieres edificar a su iglesia? ¿O simplemente quieres seguir construyendo tu propia vanidad y tu propio orgullo, alimentado por esas cosas que el mundo hoy ofrece? Pablo va a articular perfectamente esta decisión de permanecer en la carne, dando prioridad a las necesidades de sus hermanos por sobre sus propios deseos. Este versículo, hermanos, engloba la tensión entre lo que personalmente quiere Pablo. Pablo dice: el morir es mejor porque voy a estar con Cristo. Y lo que es más necesario, estar aquí con sus hermanos. Es decir, su presencia continua y guía para ellos aquí en la tierra es una decisión fundamental para él. El término permanecer refleja una decisión de constancia y perseverancia en su misión a pesar de las dificultades personales. Esta decisión no es pasiva, es una elección activa, es una influencia de amor y de deber y de responsabilidad hacia los demás, hacia las necesidades de otros, de comprometerte a ser un líder espiritual. Y no te estoy diciendo inmediatamente empieza y sé un líder y sé pastor. No, empieza con tu familia, empieza en tu hogar, empieza con pequeñas cosas. Depende en oración, ten una vida consagrada en oración, lee la palabra, profundiza en el conocimiento de Dios. Sé un buen padre, sé una buena madre, sé un buen esposo, sé una buena esposa. Empieza con esos pequeños detalles y a medida vas creciendo, vas haciendo avanzar el Evangelio mediante tu vida y tu testimonio de compromiso espiritual con Cristo. Esto, hermanos, subraya un aspecto fundamental del liderazgo cristiano que Pablo personifica. Pablo habla claramente de esto: el sacrificio por el bienestar espiritual de otros. Esto es básicamente lo que Pablo está diciendo. Yo me sacrifico por el bienestar de mis hermanos. Pero en este mundo estamos al revés. Ponemos nuestro bienestar y después el de nuestros hermanos. Ponemos nuestro bienestar y después el de mi esposa. Ponemos nuestro bienestar y después el de nuestros hijos. Y así sucesivamente. Porque estamos centrados en el ego y en el yo. Además, al optar por permanecer Pablo en la carne, demuestra una obediencia práctica a la voluntad de Dios, que él interpreta como servir a los demás antes de a él mismo. Este acto de permanecer se convierte en un modelo de sacrificio y servicio, reflejando el carácter de Cristo que todos nosotros debemos imitar. Aunque estar con Cristo es muchísimo mejor, claro que sí, pero si Dios te permite estar hoy con vida, glorifica a Cristo con tu vida. Pon todos tus dones al servicio de Cristo, de la expansión de su reino.
mientras tú vivas para el servicio de Cristo, la esperanza y el gozo que viene del Señor te proveerán la confianza para seguir adelante a pesar del sufrimiento y el dolor. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto: un modelo de confianza. Y Pablo ahora va a cerrar esta sección, considerando que cada cosa o circunstancia, por más pequeña que la consideremos, es una herramienta usada por Dios. Nada de lo que pasa, nada de lo que sucede está lejos del control soberano de Dios. Ni la vida ni la muerte. Nada lo toma por sorpresa. Todo es controlado por Dios. El apóstol tenía esta certeza entonces de que Dios lo llevaría con él, o de que él entonces regresaría con vida hacia sus hermanos en Filipenses. Y esto habla de la seguridad que Pablo tenía en Dios. Miren ahí el versículo entonces 25. Versículo 25. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Pablo destaca su confianza en que él va a permanecer con los filipenses, lo cual no solo es mejor para su misión, sino que también aumenta su gozo en Cristo. Con todos ustedes, dice, para su progreso y su gozo en la fe. Esta decisión se basa entonces en su comprensión del ministerio que Dios le ha encomendado, así como en su confianza en esa vindicación futura. Pablo será declarado justo delante de Dios en aquel día. ¿Usted puede decir lo mismo? ¿Será usted hallado justo ante los ojos de Cristo Jesús? Solo aquellos que han recibido a Cristo en su corazón son declarados justos y serán vindicados en aquel día. Aunque Pablo podría haber elegido partir al cielo, Pablo se siente obligado a continuar su labor en la tierra, oigan bien, por el bien de sus hermanos, lo cual incluye entonces su provecho y gozo en la fe. Estos elementos del provecho y el gozo son cruciales para el desarrollo espiritual de los filipenses, y Pablo espera que ellos crezcan a través de esa vivencia junto a ellos. Además, esta convicción está soportada por la creencia firme en que su misión entre ellos seguirá siendo de beneficio y de edificación para la vida de la iglesia ahí en Filipenses. Tanto entonces de beneficio, tanto desde un punto de vista evangelístico como para su edificación. La idea de progreso y gozo está profundamente entonces relacionada, sugiriendo que a medida que los filipenses avanzan en su fe y experimentan mayor gozo, de este modo entonces el regreso de Pablo no solo va a traer esperanza, sino que también una expectativa de fortaleza en su relación con Cristo. Y permitirá entonces que este gozo sobreabunde, potenciando la fe y el testimonio de la vida de los hermanos ahí en la iglesia de Filipo. Y esto va a dar resultados contundentes. Miren aquí el versículo 26: para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo expresa su esperanza y propósito al desear volver a estar con ellos. La idea es que su regreso va a fortalecer o fortalezca su jactancia. O sea, la idea aquí es de el gloriarse en la obra del Señor en sus vidas. Este es
Este es un tema, hermanos, muy recurrente y muy usado por Pablo en sus cartas, donde enfatiza la gloria de Cristo más que cualquier logro personal humano. Por eso decía al inicio, sobre cualquier cosa, sobre tus beneficios personales, sobre tus propios logros, Cristo debe estar por sobre todas esas cosas. Este deseo de Pablo de regresar y estar con los filipenses no es solo por compañerismo, sino que está arraigado profundamente en la misión de fortalecer la fe de sus hermanos y del gozo de ver a la iglesia trabajar unida, junta por el progreso del evangelio. A través de la presencia de Pablo ahí en Filipo, él busca impulsar el corazón de los filipenses hacia una mayor madurez espiritual, hacia una relación más íntima con Cristo, más cercana, reflejando así el carácter sacrificial de su ministerio y el llamado al desinterés que caracteriza la vida y el ministerio del apóstol Pablo. Aquí, entonces, Pablo utiliza una estructura muy típica que es usada cuando escribe cartas para comunicar un mensaje. Al incorporarnos el término o las palabras como presencia y venida, lo cual denota aquí no solo su llegada física, sino que su influencia continua y profunda en los filipenses. Este deseo de Pablo se alinea entonces con la visión teológica donde la jactancia no recae sobre el yo, sino recae sobre la gloria que Cristo merece, sobre la gloria que Cristo ha logrado por medio de la vida de sus hermanos ahí en Filipo. La esperanza de Pablo es que a través de su trabajo y a través de su presencia ahí, la fe de los filipenses no solo progrese, sino que también desborde en un gozo profundo y compartido entre los unos y los otros, lo cual va a marcar la obra del evangelio que ellos han recibido. ¿Recuerdan el versículo 2? Gracia y paz a vosotros. Ellos habían recibido el mensaje del evangelio de Cristo y ahora eran una sola familia espiritual. En conclusión, hermanos, nuestra esperanza actual en Cristo nos ayuda a perseverar en nuestra fe. Tu confianza actual en Cristo te va a ayudar a sobreponerte sobre tus problemas y adversidades. Y el avance del evangelio, a pesar de nuestras adversidades, hermanos, podemos nosotros tener esperanza en medio de todo ello mientras nosotros continuamos sirviendo a la obra de Cristo. Si tú has resucitado con Cristo, tu confianza en el futuro, sea cual sea tu situación o circunstancia actual, puede descansar en el hecho de que Dios tiene el control sobre cada cosa en su mundo creado. Y así como Dios culminó su obra, recuerdan, en 6 días de manera literal, Él va a completar la obra que empezó en ti. Lo que hablábamos en el versículo 6 del capítulo 1. Sin embargo, mientras Dios te dé vida, mientras tú vivas en este mundo, comprométete con su obra, con la expansión de su reino. No vivas para tus propios deleites, para tu propia satisfacción, para tu propio crecimiento, sino que pon todas las cosas que Dios te ha dado en las manos de Él para su servicio, para su gloria. Pon sobre tus deseos y ambiciones personales el beneficio y la edificación de tus hermanos. Sé un ejemplo de sacrificio desinteresado por el bien de otros. Cuando cumples la voluntad de Dios, amas a los demás desinteresadamente. Tómate tu tiempo para tener un compromiso intenso con el bienestar y el crecimiento espiritual de los demás.
Confía en que puedes vivir una vida fructífera para el Señor en este mundo. Por la gracia que has recibido en Él, tú puedes vivir de manera digna en este mundo. Por eso, no importa los desafíos, no importa las circunstancias, el dolor que tú puedas estar experimentando, ya sea por la pérdida de un familiar, ya sea por las circunstancias de la vida, tú puedes confiar en Cristo, de que Dios ya nos ha dado la victoria y que su nombre será glorificado, ya sea a través de nuestra vida o a través de nuestra muerte. Cristo es glorificado. ¿Es tu deseo, ya sea en vida o en muerte, glorificar a Cristo? Y esta sección, por lo tanto, te debe de llevar a considerar ambas circunstancias, tanto la vida como la muerte. Si Dios te da vida, cumple la voluntad siendo fiel a Él, amando a tu hermano, dejando a un lado toda actitud pecaminosa, y concéntrate entonces en trabajar junto a tu hermano, en hacer avanzar el evangelio de Cristo. De esta manera permanecerás con gozo y forjarás la unidad con tu hermano. Pero también ten presente el verdadero significado de la muerte. Cuando morimos, esto simplemente constituye una transición hacia la vida eterna. Estaremos con Dios por la eternidad, lejos del dolor, lejos del sufrimiento y las adversidades. Todo esto habrá terminado. Sin embargo, y estas son las malas noticias, si tú mueres sin Cristo, si tú aún no has reconocido a Cristo como tu Salvador, la ira de Dios caerá sobre ti por toda la eternidad. Y no habrá nada que te pueda librar del castigo eterno de Dios por causa de tu pecado, porque la luz vino al mundo. Pero ¿qué pasó? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y tú tienes esperanza hoy, mientras tú vivas, tienes esperanza de entregarle tu corazón a Cristo y vivir una vida abundante, dichosa, próspera, que cumple el propósito de Dios para su vida. La esperanza la tienes hoy. Arrepiéntete de tus pecados y confiesa a Cristo entonces como tu Salvador personal. Y de esta manera serás salvo de la ira de Dios en el futuro. Oremos, hermanos. Padre eterno, a la luz de tu palabra, Señor, queremos venir humillados delante de tu presencia y pedirte perdón por cada actitud y por cada pecado, Señor, en el que hemos caído, Padre. Perdónanos, Padre, porque fallamos y pecamos en contra de ti, Señor, y ponemos nuestras necesidades, nuestro bienestar por encima de los demás, y atropellamos a nuestros hermanos con nuestro mal carácter, con nuestras malas actitudes, Señor, y no mostramos amor y no estamos siendo compasivos con otros. Nos queremos imponer sobre los demás, Señor, en vez de mostrar amor hacia ellos. Padre, que como decíamos el domingo pasado, que las buenas motivaciones que fluyen de un amor genuino, de una persona o de un corazón transformado por la gracia de Cristo, puedan ser las que gobiernen la vida de cada miembro en esta Iglesia Bautista Comunión, Señor. Y que podamos vivir esperanzados, Padre, con ansias y con gozo de que tú vengas ya, Señor. Como lo vamos a declarar hoy en la Santa Cena, yo anhelo tu venida, Señor. Queremos que tú vengas pronto, Padre, porque solo de esta manera la injusticia y el pecado será quitado de este mundo. Pero mientras tanto, Señor, mientras nos permites vivir en este mundo, ayúdanos a tener un corazón comprometido con tu obra. Porque pasamos afanados, Señor, en las cosas de este mundo y nos olvidamos de que de nada vale al hombre ganar al mundo si al final pierde su alma. ¿De qué sirve haber triunfado académicamente? ¿De qué sirve haber vivido para este mundo y sus deleites si al final, Señor,
vivimos una vida mediocre en el Evangelio. ¿De qué sirve, Padre? Ayúdanos a comprometernos con tu obra. Y gracias por morir en la cruz. Porque es por tu gracia que podemos hacer esto. Porque en nuestro corazón hay pura maldad y puro pecado, Señor. Puro deseo de alejarse de ti, de desobedecerte, Señor. Pero es por tu gracia, por tu Espíritu Santo que obra en nuestros corazones, que podemos caminar en santidad, que podemos venir a tu palabra y arrepentirnos de nuestros pecados, que podemos venir y decirle al mundo: hay una esperanza viva en Cristo. Es por tu obra, Señor, no por nosotros, no porque haya algo en nosotros, que nosotros somos buenos. Somos declarados justos por tu obra. Y de esta manera nuestro vivir eres tú y nuestro morir eres tú, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.